Hola, buenas tardes. Soy Leticia Sporrin, como ha dicho Rubén, miembro de la Junta Directiva de ECOM y también socia de ASEM Cataluña. Junto con Rubén Domínguez, que es el técnico de accesibilidad de ECOM, os damos la bienvenida al primer taller de asesoramiento colectivo de este año sobre las cooperativas de vivienda inclusiva. Este taller forma parte del ciclo de sesiones virtuales sobre el derecho a la vivienda y a vivir en comunidad, que desde ECOM organizamos cada año. Con estas sesiones pretendemos crear un espacio de confianza donde todos los participantes puedan compartir sus inquietudes sobre la vivienda, creando relaciones entre iguales basadas en la solidaridad y el apoyo mutuo entre las personas que están pasando por las mismas circunstancias. Asimismo, estos espacios también sirven para compartir herramientas y recursos para generar un conocimiento colectivo que nos ayude también a promover estrategias para pasar a la acción en nuestro territorio e incidir en las políticas públicas sobre el derecho a la vivienda accesible y asequible. Hoy vamos a hablar sobre cooperativas de vivienda inclusiva, una de las diversas formas de acceder a la vivienda. Vamos a conocer de primera mano las experiencias de personas con discapacidad física y/o orgánica que participan en alguna de estas cooperativas. Con este taller recuperamos la línea de información e intercambio de conocimientos sobre las cooperativas de vivienda que empezamos hace 3 años, pero que se pararon durante la pandemia. Para quien no nos conozca, ECOM es un movimiento asociativo que agrupa a más de un centenar de asociaciones de personas con discapacidad física y/o orgánica, de todo el Estado, pero principalmente de Cataluña. La sesión durará aproximadamente 1 hora y media y constará de 2 partes. En la primera, las participantes, y aprovecho para presentarlas, Almudena Placer, de la cooperativa Terraisel, Marta Rodríguez, de la cooperativa Matís Calderís, Montse Torrijos, de la cooperativa Can Carnet, y Verónica Armento, de la cooperativa Sotrac, nos explicarán sus experiencias. Iré variando el orden para dar la pregunta para responder la pregunta después de cada una. En la segunda parte daremos paso a los asistentes para que preguntéis las dudas. Si por cuestión de tiempo no podemos responder a todas, os pedimos que las escribáis y os contestaremos por correo electrónico. Asimismo, os enviaremos también por correo electrónico un retorno del taller. El modelo de las cooperativas de viviendas en cesión de uso es un modelo que viene de países tan diferentes como Dinamarca y Uruguay. Su objetivo es proveer de vivienda y servicios a sus socios. Se basan en la propiedad colectiva y el derecho de uso. La cooperativa es la propietaria de las viviendas de forma colectiva, con lo que no puede pasar a manos privadas que puedan especular con este derecho. La vivienda se considera un bien de uso. En definitiva, un conjunto de personas se unen para decidir cómo quieren vivir, cómo han de ser sus casas, qué espacios y qué servicios serán comunes. La filosofía es vivir juntos, cada uno por su cuenta. Es un proyecto de vida en común, un equilibrio entre la vida privada y la comunitaria. Bueno, dicho todo esto, empezaremos ya con las preguntas. La primera pregunta, ¿cuál es tu cooperativa? ¿Y en qué momento estáis de vuestro proyecto? Empezaremos con Almudena. Hola, buenas tardes. Bueno, os comento. Yo estoy en la cooperativa de Habitacha, de cesión de uso, que se llama Terraisel. Está ubicada en la aldea. La encontramos hace poco, en enero así, o sea que hace poquito que estamos. Encontramos una masía con apartamentos rurales, ya con los apartamentos con su cocina, o sea, como apartamentos de diferentes metros cuadrados, pero ya completos, ¿no? Para entrar a vivir. Ahora estamos ya en la gestión de que tenemos que comprar. Entonces, bueno, esto está en la aldea, en el delta del Ebro, es semirural, porque está a 1 kilómetro del pueblo, pero el pueblo la aldea tiene tren, tiene, bueno, todos los servicios y esto. Nuestra pretensión es hacer dejar 8 apartamentos y luego espacios comunes. Podemos añadir uno más apartamento, que seríamos 9. 3 son adaptados para personas con diversidad funcional
Los espacios comunes también están adaptados, más que nada porque estoy yo, porque esto de los proyectos es un poco complicado la palabra inclusivo, pero bueno. Estamos en el momento que estamos acabando los estatutos de la cooperativa para poder ya con proyecto de viabilidad y proyecto de financiación, pues poder llegar el proyecto. De momento ahora somos 5, o sea que nos faltan poquitos. Y bueno, y es si las partes comunes, bueno, también deciros que esta casa también tiene una piscina muy grande ya hecha, unos jardines y mucho terreno, ¿no? Es un lugar súper bonito en el delta del Ebro. Y bueno, y ya está, mi presentación es esa. Marta. Hola, yo soy Marta, soy socia en sesión de uso que va a disfrutar de la vivienda que construyamos, pero os explico. Nuestra cooperativa se presentó a un concurso público que ganamos nosotros principalmente porque fue la única cooperativa que se presentó al concurso y ganamos nosotros. Entonces, ¿qué haremos? Será un proyecto de un edificio con 18 viviendas. Y la que tiene de innovador en este proyecto, pues que queremos que vivan con nosotros gente diferente, no solo gente con diversidad funcional, física, intelectual, sino también parejas que quieren vivir independientes, familias con niños, o sea, parejas de gente mayor, gente que no tenga sitio donde vivir y quiera independizarse, en el sentido que queremos que sea algo comunitario y hacerlo todo entre todos y que los cuidados sean comunitarios. ¿Qué es importante? Porque intentaremos que los cuidados sean comunitarios y hacerlo todo entre todos. Otra cosa importante a destacar del proyecto, que para las personas con diversidad funcional es de hecho es la única manera que tenemos de vivir independiente. ¿Por qué? Porque la cooperativa te brinda, ¿sabes cómo lo digo? La propia cooperativa te brinda servicios de asistencia en los vacíos cuando tú no tienes. O sea, yo por la noche, ahora mismo, no tengo AP. Entonces, ¿qué haré? Que la cooperativa me lo brindará. Y eso es un rasgo distintivo. Y ya está, porque no quiero alargarme mucho más. Perdona, Marta, vuestra cooperativa está, creo que en Caldas de Montbui, ¿no? En Caldas, vale. Si no lo he dicho. Vale, perfecto. Montse. Hola, yo soy Montse Torrijos. Yo soy miembro de una cooperativa que se llama Can Carné. Está ubicada en Castellar del Vallès, que está a unos 7 kilómetros de Sabadell, 13 de Tarrasa y 34 de Barcelona, un poquito para situarnos. La finca consta de 2 masías, la masía Peiral, que es la grande,
y una masía dels Massuguers, que es la masía petita, ¿no? A la masía grande tenemos el proyecto que ya está iniciado de construir 12 apartamentos individuales y luego zonas comunitarias, pues el comedor, la cocina, la biblioteca, la ludoteca, etc. La masía pequeña la hemos arreglado entre nosotros y en este momento están viviendo 2 de las 12 familias. Al final seremos 12 unidades familiares. El proyecto está en una zona semirural, estamos a las afueras del pueblo, pero juntamente con la finca tenemos también 9 hectáreas de tierra, con la intención en una segunda fase de hacer temas de permacultura, hacer alguna granja, en fin, para tener contacto con la naturaleza, ¿no? Y un tema interesante que me parece bueno compartir es que la finca es de la cooperativa, está comprada y para poderla comprar hicimos una arquitectura financiera imaginativa que consta de lo siguiente. Una parte fueron recursos propios, pero como no teníamos suficiente hicimos una campaña de títulos participativos que la llamamos Arrelenca en Carné, ¿vale? Y en esta campaña mucha gente participó de forma individual, comprando títulos de la cooperativa y nos ayudó a comprar la masía, bueno, a comprar la masía y los terrenos. Esto es importante de cara a la financiación porque si la finca es tuya y no está hipotecada, es mucho más fácil conseguir financiación para llevar a cabo el proyecto, ¿no? Que en este caso son los 12 apartamentos, ¿vale? Esto como idea un poco imaginativa, ¿no? Si no tenemos más recursos. Y luego otro tema que para mí es importante es que en este momento hemos empezado ya, o sea, nosotros tenemos la financiación, ya hicimos el proyecto de viabilidad, tenemos la financiación con FIARE, que es banca ética, y ahora hace 2 meses, después del COVID, que nos tuvo inmovilizados, hace 2 meses hemos empezado las obras. Entonces tenemos previsto que acaben de aquí a 2 años. Y otra cosa también para finalizar es que desde el principio el proyecto está adaptado, ¿vale? Menos un piso, uno de los apartamentos que es imposible por la situación de la finca, pero la salida al exterior y todo está adaptado. O sea que las familias, el núcleo inicial que inició el proyecto, ya tenía la sensibilidad de que estuviera todo adaptado para que pudieran acceder personas, ¿no? Con limitaciones físicas, ¿no? Y ya está, gracias. Gracias. Verónica. Hola, yo soy Verónica, soy socio de la cooperativa que se llama Sotrac y que es aquí de Barcelona capital. La cooperativa se ha formado y ha ganado un concurso para un solar que está en el barrio de Sants, concretamente en el recinto de Can Batlló. Y en este momento el proyecto es bueno, tenemos el proyecto, no tenemos nada construido. Estamos en la fase, bueno, hemos acabado todo el proyecto de las partes comunes y de las viviendas particulares. Serán 38 unidades habitativas formadas por personas de diferentes nacionalidades, de diferentes edades, por familias, por personas que viven solas, familias monoparentales, o sea, puntando en la diversidad. Bueno, básicamente ahora por tema de retrasos burocráticos del ayuntamiento, esperamos poder empezar a construir en los primeros meses del año que viene y entrar a vivir a finales del 25, principio del 26. Perfecto. La segunda pregunta, ¿cómo habéis llegado a la cooperativa y cuál ha sido vuestra motivación para participar en este proyecto? Empezar a Marta. Perdona. Pues yo empecé con Matiz cuando la constituimos porque, por lo que he dicho antes, que es una necesidad que tenemos
como colectivo. O sea, hace muchos años que tengo ganas de vivir sola, pero no puedo. Y no puedo porque económicamente no me lo puedo permitir porque necesito muchos cuidados. Y entonces salió la oportunidad de constituir la cooperativa y me tiré de cabeza por dos motivos. Uno, porque necesito un espacio propio, y dos, porque mi madre se hace mayor y va a llegar un momento que no pueda hacerse cargo de mis cuidados. Y también como familia le preocupa mi futuro, no que yo pueda hacer vida independiente, mi vida, vamos, con los recursos. Y sobre todo eso, porque es la única manera de que sea económicamente viable. Gracias. Montse. Bueno, yo es una opción personal. Yo vengo del mundo cooperativo, he trabajado en una cooperativa, vengo del mundo social y entonces vivir de forma colectiva, respetando mi parte individual, pues será lo que me interesaba. Yo llego a esta cooperativa porque cuando tomo la decisión de que quiero vivir en una cooperativa de Habitatge, me empiezo a mover en este mundo. Sabéis que hay diferentes lugares donde puedes conseguir información, ¿no? Y a través de unos amigos, pues el grupo motor de esta cooperativa estaba buscando gente para conseguir las 12 familias. Ellos hacían visitas, lo hicieron de una forma muy interesante, mostraron el proyecto fue muy honesto, muy abierto, muy claro, ¿no? A todos los niveles, a nivel de visualización del proyecto y a nivel económico y de financiación. Y bueno, hicieron campaña para recolectar a gente y nada, yo entré. Tengo que decir que en ningún momento no había pisos para que tuvieran accesibilidad o no. Dentro del proyecto, el proyecto ya era accesible en sí y yo entré como una familia más, ¿no? Esto me gustaría recalcarlo porque igual que a veces nos cuesta, ¿no?, integrarnos en proyectos, digamos, normales, en este caso, pues si hay sensibilización ya, pues no hay ningún problema, ¿no? Los arquitectos que habían estado construyendo, ¿no?, el proyecto de Zona Habitat ya tenían esa sensibilidad y la cooperativa también. Hay dos cosas muy claras que son la accesibilidad y la otra es el tema de acceder a los temas de, bueno, pues poner, ¿cómo se llama?, placas solares, ¿no?, hacer todo el tema energético que sea viable. Y ya está. Gracias. Gracias. Verónica. Yo llegué al proyecto en la última convocatoria, en la última vez en diciembre, en cuando los socios que fundaron la cooperativa abrieron a nuevas personas, a nuevas unidades familiares, para llegar a las 38 que necesitamos. Y entonces, entre otros medios de difusión, conectaron con entidades de personas con discapacidad y llegaron a en Cataluña, de la que soy parte. Y me llegó la información por ahí, empecé a investigarlo y contacté con ellos y participé al sorteo porque había más personas que pisos disponibles y por ahí entré. Y participé porque, bueno, el tema de la vivienda es un tema importante, es difícil y económicamente difícil también. A nivel práctico, a nivel económico es difícil vivir solos en Barcelona.
Y entonces era es aún, hasta que no voy a entrar, una de mis pesadillas esta, y así que vi en la posibilidad de una cooperativa una solución a mi alcance y que estoy cómoda. Gracias, Almudena. Bueno, yo en realidad más o menos casi lo fundé porque he fundado tantos proyectos de covivienda. Realmente yo lo que llevo es mi filosofía de vida. Yo lo que quiero es vivir en una zona rural con la naturaleza, mis animales, las huertas y una vida ecológica. Bueno, solo puedo decir eso, que en realidad no es que me apunté, es que llevo muchos años detrás de un proyecto así, que incluso cuando he intentado entrar en otras cooperativas ya formadas en España, como una en Cantabria o yo qué sé, como en los estatutos hay unas normas que pone que, bueno, que sí que puede entrar toda la gente inclusiva, pero en la letra pequeña pone que las personas que seamos dependientes, pues que no podemos entrar. Entonces, al final, pues he creado varias, bueno, algunas no han salido, y esta, pues, bueno, está en un lugar donde a mí me apetece mucho estar, es pequeña, como a mí también me gustaba, poca gente, es rural, y bueno, y estamos ahí en la batalla de que todo salga adelante. Pero sobre todo es mi filosofía de vida, es como yo quiero vivir. Gracias. La tercera pregunta será: ¿cómo se han contemplado las necesidades de las personas con discapacidad en vuestras diferentes cooperativas? Empezará Montse. Bueno, en Cancarné el tema de accesibilidad ya os he comentado que estaba desde el principio estaba contemplado, o sea que a ese nivel no hay ningún problema. En el tema de las curas, nosotros somos una cooperativa intergeneracional, la más pequeñita tiene 1 año y el más mayor tiene 80, ¿vale? Entonces estamos en diferentes etapas de vida, ¿no? Y tenemos necesidades diferentes y poder conjugar todo esto pues a veces tiene dificultades, ¿no? Es un reto. Entonces, ahora estamos en un momento en el que hacemos un debate importante para ver hasta qué punto la cooperativa puede asumir todo tipo de curas, ¿no? No solamente la gente como yo o como vosotros que tenemos una discapacidad, sino la gente a otro nivel, pues los que tienen bebés, ¿no? O por ejemplo, Juan, que tiene 80 años, ¿no? Entonces, ahora vamos a iniciar un debate acompañado con profesionales sobre valores, ¿no? Sobre, bueno, para ver hasta qué punto la cooperativa, o sea, hasta qué momento la cooperativa puede asumir que no destruyamos la cooperativa. O sea, hay que buscar un equilibrio entre lo colectivo y lo individual, ¿no? Entonces, esto es importante. No está excluido, pero sí hay que ver realmente los recursos de los que disponemos, ¿no? Para no crear conflictos o para no crear también expectativas que luego no se puedan cumplir, ¿no? Ya está. Verónica. En mi caso, en cuando llegué, el proyecto ya estaba muy avanzado y estaba pensado en la accesibilidad a nivel de espacios y a nivel de acceso a espacios comunes y a tanto a viviendas individuales. He podido hablar también de mis necesidades en concreto, como que cada uno de nosotros tenemos diferentes necesidades y hacer adaptaciones en mi parte privada, en mi vivienda, y también hacer intervenciones en cuando a nivel, digamos, básico sí que era adaptado, pero por desconocimiento no se había llegado más allá de lo básico. Por ejemplo, el acceso a una de las 2 terrazas que estaba pensado como llegar a las terrazas y no poder acceder a las terrazas. Y entonces en una de las asambleas se planteó el tema y llegamos a hablarlo también de este aspecto, que accesibilidad significa vivir los espacios y no solamente llegar a la puerta y saludar. Pero el proyecto está pensado y la verdad que
en muy pocas ocasiones he tenido que hacer comentarios para que reflexionaran y se fijaran en necesidades que no eran las de la mayoría. Gracias. Almudena. En el proyecto este nuestro, bueno, contemplamos lo del tema de la adaptación, también porque estoy yo, ¿no? Y que fue un poco la que fundé la cooperativa con 2 chicas más. Y entonces, pues ya contemplamos. Lo que pasa que como la estructura de la casa es así como de 2 plantas, un poco complicada a la hora de la distribución. Y esto por eso hemos hecho toda la parte de abajo de lo que son los 3 apartamentos, esos que comento que serían ya los adaptados, pues estos sí que estarían adaptados al arquitectónico para las necesidades un poco de diversidad funcional, ¿no? De momento. Y luego los espacios comunes también, todo se contempla como adaptabilidad. Y luego lo que habláis un poco de lo de los cuidados y todo esto, en realidad, bueno, también como es bastante multigeneracional, ¿no? Porque también están ahora 2 familias con niños pequeños y luego la persona así más mayor que tenemos con 67 años, bueno, pues también andamos un poco ahí, ¿no? Que tenemos que acabar de concretar cómo gestionar esto. A mí como persona con esa diversidad me gustaría pues que las instituciones que nos dieran subvenciones o que estuvieran un poco con el tema de la dependencia, que se cambiaran las leyes y esto. Pero internamente es un poco temas que tenemos que acabar también un poco de hablarlos. Pero eso, que está todo adaptado. Gracias. Marta. En Madrid. No se te oye, Marta. No se... ¿Y ahora? Sí, adelante. Lo que decía, que en Madrid, desde el minuto 1, se ha tenido en cuenta la diversidad, porque, bueno, gran parte de la gente que vamos a ir a vivir tenemos diversidades, tanto física como psíquica, y hay algún claro de pluridiversidad también. Entonces, vamos a vivir en la planta baja para que nadie tenga problemas de accesibilidad. Gracias. La cuarta pregunta sería cómo se trabaja la toma de decisiones y la gestión de los conflictos, ya que es una cosa comunitaria y con muchas personas de muy diferentes necesidades y maneras de pensar. Verónica. Ahora, disculpad. Nosotras hacemos reuniones mensuales para hablar de temas y tomar decisiones. La cooperativa está dividida en comisiones. Las personas que forman parte de la cooperativa están dentro de una o más comisiones que trabajan temas diferentes. Y en cuando lo han empezado a trabajar y se puede hacer una propuesta para tomar una decisión, se habla de eso en la asamblea. Y ahora estamos pasando de
hemos llevado a cabo un protocolo para tomar decisiones, hablando de cuántas personas tienen que asistir y participar a la asamblea, para que haya un número mínimo de participantes y que se pueda tomar una decisión que sea lo máximo condivisible posible. Estamos en el tema del no tomar decisiones por mayoría, sino por consentimiento de toda la cooperativa. Almudena. Sí, nosotros nos reunimos todas las semanas, lo hacemos por online porque una de las compañeras está en Francia, yo en Navarra y el proyecto está en Tarragona, en Cataluña. Nosotros lo hacemos de una manera consensuada y luego estamos mirando de que poder tener un grupo que nos gestione la parte de grupo y la parte de que nos hace falta a lo mejor jurídicas, o estamos un poco con la Dinamo, Sostra Civic, mirando a ver dónde conseguimos un poco ese grupo. Y... Gracias. Marta, ¿estás ahí? Sí, que me estaba poniendo bien. Nada, nosotros lo hacemos todo a nivel de asamblea y estamos empezando a trabajar con comisiones. Pero como ya os he dicho, estamos iniciando, nos constituimos en abril del 21, no ha dado tiempo a trabajar mucho, estamos todavía en los inicios. Y en el tema de gestión de conflictos todavía no lo hemos trabajado tampoco. Gracias. Porque estamos en un momento muy inicial todavía, ¿sabes? Gracias. Montse. Bueno, nosotros funcionamos por asamblea, una cada 3 semanas. Nosotros al principio iniciamos asambleas larguísimas, era muy difícil, ¿no? Muchas horas. Y hemos creado todo un protocolo para esto, poderlo reducir al mínimo. Ahora tenemos asambleas de 1 hora y media, que son soportables. Funcionamos por comisiones, tenemos comisión de asamblea, de comunicación, la técnica, que ahora hace el seguimiento de las obras, la económica, la de régimen interno. Bueno, funcionamos por comisiones que participan los diferentes miembros de las unidades familiares, y luego también funcionamos por grupos de trabajo. Si hay un tema concreto que una comisión cree que se ha de trabajar pero no tiene capacidad, se abre a la asamblea, se crea un grupo de trabajo y se trabaja este tema concreto, ¿no? Y cuando acaba el tema, pues el grupo de trabajo se desubica, ¿vale? ¿Cómo hemos conseguido reducir las asambleas y hacerlas operativas, ¿no? Tenemos un protocolo de asambleas, ¿vale? Porque los puntos los llevan las comisiones y pueden ser puntos insofactos, puntos informativos o puntos para aprobar, ¿vale? Los puntos isofactos están trabajados, está todo el mundo informado y simplemente es decir, estoy de acuerdo y ya está. Los puntos para aprobar, de la comisión que tiene que llevar el punto, tiene que informar a todos los miembros de la cooperativa por correo electrónico, y si alguien tiene algún problema, manifestarlo y se trabaja y el punto se lleva trabajado a la asamblea. Es posible que en algún momento pues, el punto sea conflictivo y no se apruebe en la asamblea, pero como mínimo está trabajado y con la opinión de todo el mundo. Y los informativos pues son eso, puntos informativos. Por ejemplo, ahora que estamos con las obras, ¿no? Pues temas concretos de las obras que bueno, que ahí no podemos hacer nada, son así y ya está, aquí los técnicos deciden, ¿no? Esto a nivel. Luego, a nivel de conflictos, nosotros llevamos desde el 2019 y hemos tenido algunas crisis importantes que ha hecho que salgan familias y entren, y eso nos ha enseñado que a nivel de conflictos necesitábamos una persona externa para poderlos gestionar, ¿no? Entonces, llevamos un año que hemos trabajado con una psicóloga, una vez al mes, un sábado por la mañana de 10 a 2, 4 horas, hemos dedicado a trabajar conflictos. Se ha generado un espacio de confianza, ¿no?
y donde podemos expresar lo que sentimos, ¿vale? Sin ningún tipo de censura y donde podemos llegar a acuerdos o por lo menos tener recursos para poderlos gestionar, ¿no? Al ser intergeneracional y en estar en etapas diferentes de vida, a veces las necesidades pues, son difíciles de poder consensuar, ¿no? Y la última tema que puede interesar, no sé, como hemos llegado hasta aquí, si los que estáis montando la cooperativa os puede ir bien. Nosotros al principio, nosotros no funcionamos por mayoría ni por votación, porque si una persona no está de acuerdo, esto crea una situación negativa, ¿no? De cara a la persona y de cara a la cooperativa. Entonces, hasta ahora hemos trabajado por consenso, que era presentas una propuesta y si alguien tiene algún matiz, lo exprese y se intenta integrar, ¿vale? Pero con la capacidad de que una decisión, si no se está de acuerdo, se pueda bloquear, ¿vale? O sea, yo tengo mi línea roja dentro de la cooperativa y si hay alguna decisión que para mí va contra mis valores, ¿vale? Pues yo lo puedo paralizar. Y esto nos ha creado algunos conflictos importantes y ahora en vez del consenso estamos en el consentimiento, que consiste en trabajar igual las propuestas, pero intentar objetivizar aquellas cosas que las personas discrepamos, ¿vale? Porque a veces la discrepancia no es tanto algo real, sino que son sensaciones o sentimientos, ¿vale? Entonces, lo objetivizamos y si no va en contra de la cooperativa, ¿no? Y vemos que es una cosa interesante, pues no lo bloqueas y das el consentimiento, aunque no estés de acuerdo al 100%, ¿no? Aunque tengas ese sentimiento negativo. Y ahora estamos en este proceso. Y nada, no se me ocurre nada más que pueda ayudar. Paso palabra. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta sería: ¿cuáles serán las condiciones de entrada a la cooperativa? ¿Cuántas personas estáis? Que ya lo habéis ido diciendo. Y también en este punto aprovechar para las personas que necesitáis que se añada gente a vuestra cooperativa para hacer un poco de publicidad, a ver si captamos algún socio más. Empezará Almudena. Bueno, ahora somos, bueno, yo como he comentado eran 8 unidades, posiblemente 9. Ahora de momento somos 5, 3 chicas solas y de una edad de 60, 60 y algo. Y luego ahora se nos ha apuntado 2 familias con críos, así de unas edades de 40, que eso está muy bien porque también dinamiza mucho los proyectos, ¿no? Bueno, aquí no sé si hablaros un poco de la parte económica o no del proyecto, ¿no? Nosotros hemos hecho como un proyecto de financiación, más o menos nos salía 33.000 euros que son de la cooperativa, o sea, son los que se ponen en la cooperativa, que luego serían los que tú puedes recuperar o heredar, o son los recuperables, dijésemos. Y luego más o menos nos salen una cantidad al mes de unos 290 euros en los apartamentos pequeños y 630 unos apartamentos que hay mucho más grandes, ¿no? Bueno, no sé qué puedo publicitar del proyecto porque en realidad pues eso, nos faltan 3 o 4 familias o 3 o 4 unidades. El lugar es muy bonito, como os he dicho al principio, porque el Delta del Ebro es muy bonito y está en un lugar casi idílico por su naturaleza y por esto. Tiene piscina, que también eso ya es mucho para nosotros. Y bueno, y tiene poca reforma. En realidad es ahora ponernos a dar las arras y bueno, mirar a ver cómo ya comprar la casa y ya está, ya podemos entrar. No tenemos que hacer mucho más. O sea que es un proyecto que se cree que en este año o primeros del otro pudiésemos estar ya viviendo. Gracias. Marta. No se te oye. Ahora sí. En nuestro caso, no sé bien los números, pero somos bastante poquitos. Lo sé porque hemos tenido que aumentar las aportaciones a capital. Me parece que somos 10, 12. No me acuerdo ahora bien porque
la gente con diversidad de mi entidad van todos juntos. Son una persona jurídica como de la entidad. La única que va como persona física aparte de la entidad soy yo, porque las personas de mi entidad tienen diversidad intelectual y no, la mayoría sí que saben lo que quieren, pero no pueden decidir por ellos solos. Entonces, todo lo que es la toma de decisiones se la tenemos que ayudar a hacer. Pero sí, nos falta gente. Los interesados, si a alguien le interesa escribir a matiz.cop@gmail.com, que allí recogeremos vuestras demandas y nos reuniremos con vosotros para ver qué necesidades tenéis y qué, ¿vale? Pero sí, totalmente abierto a todo tipo de gente diversa, ¿vale? Gracias. Verónica. Sigo peleándome con el micro. Mi cooperativa es la más grande, por lo entendido. Somos 38 unidades habitativas y más de 70 personas. En este momento, o sea que hasta que unas personas nos den de baja, no hay espacio para acoger a nuevos socios, porque son 38 pisos y 38 unidades habitativas de momento. Los requisitos para entrar son requisitos económicos para estar en las categorías de pertenecer a categorías para viviendas de protección oficial y poder aportar una entrada de unos 30.000 euros. En este momento es la entrada, como decía Almudena, que es lo que se puede heredar o lo que se puede volver a tener una vez que la persona salga de la cooperativa. Bueno, pues gracias. Hemos acabado el turno de preguntas. Rubén. No, me quedo yo con esta pregunta. ¡Ay! ¡Ostras! Sí, perdona. Perdona. Sí, de Cancarné. Perdona. Bueno, no pasa nada, tranquila. A ver, nosotros tenemos 8 niños de 1 a 12 años, 3 adolescentes y 21 personas adultas. En total somos unas 32 personas, ¿vale? Nosotros, como ya tenemos los estatutos hechos y estamos en marcha, estamos organizados. Los socios de uso son los que entran dentro de la cooperativa, que están las 12 viviendas cubiertas, pero luego tenemos una lista de espera que son los socios expectantes, ¿vale? Que esto es, tú compras una acción de la cooperativa que son 100 euros y luego pagas 36 euros al año para que te guarden el puesto. Y cuando hay una vacante, pues entonces nosotros te llamamos, si te interesa, pues entras y ya está. Y luego aparte tenemos otra figura que son los socios colaboradores, que son las personas que no les interesa entrar, pero que les gusta el proyecto y lo quieren potenciar. Y entonces ellos pueden aportar como mínimo 100 euros, comprar una acción de la cooperativa y pueden comprar las acciones que quieran y entonces nos ayudan en el proyecto. Tenemos un proyecto forestal, de huertos, etcétera. Nuestra aportación inicial es de 40.000 euros, ¿vale? Y luego haremos una aportación mensual que se calcula dependiendo del piso, porque hay pisos más grandes y más pequeños, ¿vale? Y una cosa que quería decir es que hay 2 familias que están viviendo allí en la masía pequeña y que una parte de las 9 hectáreas de terreno que tenemos están dedicadas a huertos individuales. Tenemos 60
huertos alquilados, ¿no?, a personas individuales para el autoconsumo. Y bueno, no sé, ya está. Solamente esto. Si queréis algo más, tenemos página web, cancarne.com, tenemos Twitter, tenemos, también he pasado a Icon, ¿no? He pasado como una de esto, como una hoja informativa un poco de las adaptaciones, etcétera, y ya está. Vale, gracias.